Hoy, martes 27 de mayo, vamos a presentar a nuestra ponente en una sesión más de los martes de divulgación científica. Voy a presentar a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy. La doctora Jenny Salazar Montoya es, perdón, la doctora Jenny Basalar Montoya es una destacada especialista en genética, con amplia experiencia en genética clínica, neurogenética, oncogenómica, y ha desempeñado roles claves en instituciones de salud y académicas en nuestro país, contribuyendo significativamente al diagnóstico y manejo de enfermedades genéticas raras y neurológicas. La doctora Basalar tiene formación académica por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con experiencia profesional en instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja, el Hospital José Obispo Loaiza, entre otros. Sus líneas de investigación responden a temas como enfermedades raras y huérfanas, enfermedades neurogenéticas, oncogenética, bioinformática clínica, genómica clínica y medicina personalizada. Agradecemos la participación de la doctora. Hoy nos acompaña exponiendo, presentando una publicación muy relevante dentro del área. La publicación la voy a compartir en el Zoom, en el chat del Zoom, para que ustedes puedan acceder al artículo que se encuentra disponible para descarga y para que lo puedan socializar también. Muchas gracias y damos pase a la presentación de la doctora. Tengan todos muy buen día. Eh, Hoy día me han invitado a exponer un artículo científico que tuve la oportunidad de trabajar desde el inicio hasta el fin. Y es, es, eh, es sobre un proyecto de genomas clínicos. Ahorita voy a explicar un poco qué consiste. Realmente muy agradecida por la invitación. Este artículo ha sido uno de los últimos que he publicado y realmente me siento muy orgullosa de este artículo. Este es el título del artículo. Es la secuenciación de genoma clínico en pacientes con sospecha de enfermedades raras en el Perú, en nuestro país. En nuestro país sí pudimos hacer genomas a muchos pacientes en diferentes hospitales. El niño de San Borja fue uno de los últimos que se integró a esta, a este proyecto muy lindo, muy, muy, muy filantrópico y que ayudó a muchos pacientes y a muchas familias realmente. Entonces, ¿qué significa genoma clínico, no? Este genoma clínico fue realizado por una mano filantrópica del laboratorio Illumina que se llama IHOP, ¿no? Es una red, IHOP, en ese momento se denominaba así, y esta, como les dije, lo brindó las pruebas de secuenciación de genoma a los pacientes y a sus familias, no solamente del paciente, sino también podían ingresar sus padres para ver si habían ellos transmitido la mutación a los hijos, ¿no? Y dar la asesoría genética que corresponda. En sí, todas nuestras células, todo nuestro cuerpo humano está compuesto de células. Nuestras células tienen información genética. Esta información genética es- está empaquetada aquí como podemos, a ver, acá como puede estar empaquetada en unos palitos, como yo le explicaba a los pacientes, que se llaman cromosomas. Estos cromosomas, que acá están todos enumerados, son eh, 46. Estos de aquí, yo les digo a los pacientes que son como una biblioteca, ¿no? Que tenemos 23 pares de libros porque todos están duplicados, ¿no? Hay 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ¿no? Todo está duplicado. Son 23 pares de cromosomas y estos libros, ¿por qué le digo que son como una biblioteca? Porque los libros, si se le cambia una letra por otra, ya no se va a entender lo que quiere decir esa frase, ¿no? O si se le arranca una hoja, tampoco se va a entender lo que quería decir todo el libro, nos va a perder un montón de información. Algo así funcionan los genes. Si se cambia una letrita por otra, entonces se produce una mutación y esa mutación es la que va a dar consigo que lleve una enfermedad. Eh, entonces,
esta prueba de genoma clínico secuenciaba todas las letritas, todas las letras, todas las letras, todas las letras de nuestro material genético, nuestro genoma, relacionados con la clínica del paciente, ¿no? Dependiendo de la clínica que tenga el paciente, si era una enfermedad neurológica, una cardiopatía, eh, epilepsias, ¿no? De todas las enfermedades que podemos ver metabólicas. También tuvimos pacientes con enfermedades metabólicas en nuestro, en los pacientes que ingresaron a este estudio. Eh, entonces, eso fue en sí el estudio, ¿no? Hacer un genoma clínico, secuenciar todas las letras de nuestra base genética para determinar si hay alguna enfermedad en el paciente. Como le decía, no solamente fue el niño de San Borja, también estaban otros hospitales, el Revalietti, Nacional Edgardo Revalietti Martins y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Ellos tienen muchos más pacientes porque ellos iniciaron con este proyecto. El niño de San Borja se ingresó al final, los últimos años, y pues, tenemos una menor cantidad de pacientes. Pero sin embargo, por eso no significa que no sea algo productivo, ¿no? Algo muy rico que realmente nos llevamos aprendiendo tanto con los investigadores que también nos brindaron estos estudios como con los pacientes. Acá tenemos toda la demografía. Nuestros pacientes eran más pediátricos, ¿no? Casi todos, ¿no? Eh, Acá, en cambio, en Revalida tiene en el Centro de Ciencias Neurológicas, los pacientes algunos tenían pacientes adultos, otros eran muy pequeños, la gran mayoría estaban entre de 1 a 5 años, ¿no? 1 a 5 años. Y claro, de Lima y también de provincia, también teníamos provincia, ¿no? Siempre tratábamos de coordinar con los papás, con los pacientes para ver cuándo podían venir, para poder tomar las muestras, porque muchos eran de provincia, ¿no? Y esta fue la tabla demográfica de nuestro del artículo. En estos pacientes, cuál fue el impacto en ellos, ¿no? Eh, Muchos de ellos, ¿por qué ingresaron también a nuestro estudio, ¿no? Lo teníamos porque a veces tenían un amplio, una amplia gama de síntomas, no solo tenían neuropatías, sino también tenían cardiopatías, también tenían eh, convulsiones, no tenían muchos síntomas y que no se acoplaban para hacer un panel de genes o para hacer algo específico, ¿no? O también ya habían tenido otros test genéticos, algunos habían hecho algunas pruebas ya de microarray y tampoco no llegaban a un diagnóstico. Muchos de estos tenían una obesidad diagnóstica de años y años, sin ningún diagnóstico específico. Algunos eran tipos muy severos que, claro, con el diagnóstico genético quizás no se podía revertir su enfermedad, pero quizás darle orientación a los padres, poderle decir si realmente pueden tener un riesgo de recurrencia de esta enfermedad en sus hijos, o si ya no tenían hijos, no estaban en etapa reproductiva, con solo decirles que ellos no tenían la culpa de ver que su niño tenga esta enfermedad porque ninguno de ellos tenía la mutación, porque era por primera vez en el paciente, porque era de nuevo. Eso también aliviaba mucho a los padres. Eh, no les digo, había muchas causas por las cuales ingresaron a este estudio estos pacientitos. Eh, y como los resultados fueron, ¿no? Que casi el 40% fueron positivos, o sea, se encontró un diagnóstico definitivo. El 30%, 27% negativo, pero de estos 30 que tenemos acá identificado incierto, acá se colgó opción incierta, pero en sí, eh, muchos de estos de aquí realmente sí iban con la clínica del paciente o eran variantes en heterocigosis compuesta, que una era significado incierto y la otra era eh, una mutación. Entonces, muchos de estos de aquí realmente sí iban con la clínica del paciente, y nosotros le explicamos al paciente que realmente sí iba con su clínica, les tenemos un informe aparte, un informe personalizado para que ellos puedan tener ¿no? Sobre su diagnóstico específico. Eh, Eso fue la proporción, ¿no? de los resultados, ¿no? Quizás en el Mogrovejo y en el Revaliati tuvieron un poco más de positividad estos pacientes porque eran un fenotipo dirigido, ¿no? Ellos usualmente ven pacientes neurológicos, ¿no? Y acá también usualmente ven un poco más de metabólicas en el Revaliati, ¿no? Entonces, como nuestros pacientes eran un poco más diversos, un poco de cada uno, ¿no? Un poco de cada sistema, por decirlo así. El impacto que tenía en esto, ¿no? Como digo, muchos eran
pues, enfermedades nuevas, no diagnosticadas antes, encontramos con síndromes súper raros, eh, ¿no? También hubieron algunos hallazgos incidentales, ¿no? Finalmente, ¿no? Algunos confirmaron una sospecha diagnóstica. Eh, el impacto en el cambio del manejo, referirlos a otros especialistas para hacer su seguimiento. A veces, como les decía, no teníamos no sé, una pastillita o algo para revertir la enfermedad, pero se podía seguir al paciente, darle soporte eh, a otros especialistas porque podría manifestarse otras enfermedades como endocrinopatías, ¿no? Algunas otras enfermedades a la larga, pues teníamos que seguirlos. eh, y algunos también nos ayudó para llevarlos a cuidados paliativos, ¿no? O sea, y no seguir haciendo tratamientos invasivos en ellos, porque realmente la enfermedad no tenía algo que, o sea, una cura o algo que le podamos brindar adicional, ¿no? Y tenían que irse a cuidados paliativos. Em, y como les dije, el tratamiento genético realmente impactó mucho, tanto en las familias, porque muchos de los pacientes, como eran niños, ellos, familias jóvenes, eh, padres que querían tener otros hijos y que tenían miedo, que ya no habían tenido hijos porque tenían miedo de volver a tener un niño con la misma enfermedad. Realmente el tratamiento genético a los padres nos ayudó bastante y muchos de ellos también, como les decía, sentían un alivio del peso cuando tenían ya que no tenían, que era una enfermedad de nuevo, que ellos no tenían nada que ver, ¿no? Que fue por el azar realmente que ocurrió esta enfermedad en sus niños. Todo esto fue reflejado en este artículo, ¿no? Tanto, tanto de nuestros pacientes como también del Hospital Revaliati como del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Todo esto fue reflejado en este artículo. Y finalmente, quizás en algunas partes se me ha entrecortado un poco la voz porque ha sido realmente un trabajo muy arduo, ¿no? Desde que empezó todo esto, ¿no? Hasta que realmente salió este artículo publicado, ¿no? Resaltar realmente la necesidad de estas pruebas genéticas realizadas en nuestros pacientes para que puedan llegar a un diagnóstico definitivo y ayudar mucho al paciente y a sus familias. Realmente pues espero que se pueda seguir con estas pruebas, tanto en nuestros pacientes como en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Que muchos pacientes vienen de lejos y no tienen acceso a estas pruebas y realmente tienen años y años de una odisea diagnóstica. Eh, Promover, ¿no? La atención médica para estos pacientes con enfermedades raras, ¿no? En países de ingresos bajos y medios. Seguir trabajando y tienes que hacerse visible, tenemos que incentivar a que estos pequeños logros se hagan visibles, no solamente en nuestro entorno, también a nivel mundial, a nivel científico, para que otras personas vean lo que hacemos y apoyen y sigan estas investigaciones. Los invito a que lean el artículo y que sigamos trabajando, ¿no? Por la genética a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación y cualquier duda, cualquier consulta, estoy para servirles. También tengo mis correos y poder ayudarlos. Hasta luego, hasta una siguiente oportunidad.